Hola, muy buenas noches. Paso a saludarte. Continuamos desde Berlín. En este momento acá son las 2:01 de la madrugada. Está haciendo un poco de frío, son 3 grados centígrados, pero aquí estamos y queremos continuar estudiando la palabra a profundidad. Muchos me dicen, ¿y por qué series? Porque el Señor así lo ha definido, porque el Señor nos dice que entremos y escudriñemos su palabra. Amandita, bendigo tu vida y a cada una de las personas que van a empezarse a conectar y que más adelante van a poder reproducir, ya sea por YouTube, por Instagram o por nuestra página web www.pastorangelagaleano.com, que ahí encuentras toda nuestra información. Entonces empezamos una serie maravillosa. Esta serie se llama Milagros y Sanidades de Jesús. Escúchame bien. Y muchos me dicen, hoy hablaba con mi hijo y le digo, ¿cuál es la diferencia entre un milagro y una sanidad? Y me decía, ¿no es lo mismo? Le dije, no, no es lo mismo. Y hoy te lo voy a explicar. Hoy tenemos una hermosa enseñanza que es cuando Jesús sana a un leproso. Pero antes de entrar a leer el texto, quiero explicar esto porque es importantísimo que este concepto nos quede muy claro. La diferencia entre una sanidad y un milagro. ¿Qué es un milagro? Primero, un milagro es una obra instantánea de Dios. ¿Cómo es un milagro? Haga así, es instantánea de Dios. Es algo que es inmediato. Jesús hizo estupendos y maravillosos milagros tan asombrosos que 2000 años después, cada vez que leemos la Sagrada Escritura, seguimos quedando maravillados, impactados y llegan a lo profundo de nuestro corazón. Los discípulos también realizaron muchos milagros porque se los permitía la guía del Espíritu Santo. El don de los milagros sirvió para avanzar el Evangelio, para hacer crecer la iglesia. Incluso hoy seguimos viendo los milagros realizados por Dios a través de la obra poderosa y el respaldo que Él da a hombres y mujeres que le aman y que le sirven. No hay duda en todo ello que todo tipo de milagro ocurre en el mundo. Es la respuesta a la obediencia, es la respuesta a un clamor, a las personas que están buscando al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, teniendo claro la diferencia entre milagro y sanidad, el milagro es una obra instantánea. ¿Qué es la sanidad? Vamos a ver la diferencia. La sanidad significa terapia, cura, medicina. Es decir, acaban de orar por ti, pero tú declaras inmediatamente, estoy sano en el nombre de Jesús, pero incluso puedes aún sentir síntomas. Te lo voy a explicar. Recibiste sanidad, pero esa sanidad puede llevar un proceso. Esa sanidad puede llevar un tiempo de semanas, meses, y empieza un proceso de sanidad en la vida de las personas. Hemos visto incluso temas tan puntuales que hay personas que las declaran con cierta situación, patología o enfermedad, y después de que los han declarado con documentación médica, rayos X, exámenes de laboratorio y todo lo que sea posible a nivel médico, se han presentado a los 2-3 meses, y cuando van y comparan el examen de laboratorio o el rayos X o la tomografía o la radiografía y lo comparan esto con esto, y dice la persona que está haciendo el examen, oiga, ¿y usted por qué le mandaron ese examen? Si usted aquí sale perfecto. Esa es una obra de sanidad, es un proceso, mientras el milagro es instantáneo. Entonces, cuando logramos entender esto, entendamos que tanto el milagro como la sanidad involucra el cuerpo, pero también involucra las emociones y también implica el espíritu, porque estamos de 3 formas llamados: somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, cuando ya, primer punto, tenemos clara la diferencia entre milagro y sanidad, tenemos que entender que la promesa de Dios es que Él obra en todas las situaciones que estamos viviendo para nuestro bien siempre. Él escucha el clamor de cada corazón y usa de manera hermosa milagros, sanidades para llenar nuestra vida de amor y de bendiciones, porque solo de Él puede venir las bendiciones de sanidad y de milagros.
que es muy importante tener en cuenta. Primero, hay que creer, tanto para que haya una sanidad como para que haya un milagro. Tenemos que creer, porque dice la palabra en Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para el que cree, todo es posible. Y ese creer nos lleva a agarrarnos de un nivel de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, aunque no se vea. No puedes seguir pensando en tener la fe de Tomasito. Si yo veo el hueco, si yo meto la mano, y cuando se encuentra frente a su maestro le dice: bendito los que creyeron sin ver. Entonces, el creer nos lleva a niveles de fe. Y cuando tú empiezas a moverte en fe, no por vista, sino por la palabra, que es fiel y verdadera y que no cambia, ya empieza un proceso no solamente de sanidad en tu cuerpo, sino también en tu corazón, en tus emociones, y finalmente llega a un tema espiritual, porque somos espíritu. Recuerde que usted y yo salimos por el aliento de vida del Padre, y esto es maravilloso. Cuando una persona cree, se llena de fe y está dispuesto a adorar, está dispuesto a servir, está dispuesto a agradecer continuamente todo lo que Dios está haciendo en su vida, y sobre todo tiene ese amor para ir por otros. Entonces, la sanidad y los milagros son muy importantes, y hay que entender que el Señor sigue moviéndose, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dijo el Señor, y en mi nombre harán cosas mayores. Entonces, la iglesia tiene ese poder, por eso usted sigue viendo milagros y sanidades. Muchas personas me dicen: pero ¿por qué no se ve como antes? Porque la gente no quiere creer, la gente no busca la presencia del Señor. La gente quiere todo express, chocolate express, lavada express, todo express, pero no sacamos esos tiempos de intimidad, de buscar la presencia del Señor. No buscamos esos tiempos de estar con Él, de deleitarnos con Él, porque el leer su palabra, el orar, es un deleite, es una bendición tan grande que tenemos como hijos, y a veces no logramos entender esto. Marcos 16 del 17 al 18 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. Mire la importancia de creer. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes, y si vieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que el Señor nos dio la autoridad. Claro que sí. Y hoy vamos a hablar de Jesús sana a un leproso. Y vamos a mirarlo a través de 3 evangelios donde encontramos el mismo texto. Es Mateo, Lucas y Marcos. Y lo vamos a analizar no por separado, sino haciendo un paralelo con los 3 evangelios, porque los 3 evangelios nos arrojan información que es importante y que necesito que la unamos para poder sacar todo el concepto, para sacarle el jugo a la escritura, como diría yo. Vamos a entender primero, a definir qué era un leproso, para poder entender qué fue lo que dice las escrituras que pasó cuando el Señor sanó al leproso. Primero, ¿qué era la lepra? La lepra es una enfermedad crónica que le causa terribles llagas a la persona que desarrolla la lepra. ¿En qué parte? En todas las partes de su cuerpo. ¿Qué ataca? Atacaba piel, nervios, ojos, huesos y extremidades. Como en esa época de nuestro Señor no existía tratamiento, ¿qué pasaba? Iba avanzando todos estos síntomas a un nivel de deterioro tal que finalmente la persona no tenía más destino sino una muerte terriblemente dolorosa. Aparte de eso, cada llaga que se formaba en el cuerpo empezaba a oler, literalmente, perdón por ser tan descriptiva, era como que la carne se empezaba a podrir y empezaba a caer por pedazos. Entonces,
Los doctores de esa época no podían ayudar a las personas porque no existía un tratamiento como tal y la gente tenía muchísimo miedo a acercarse a ellos porque tampoco querían enfermarse. Se descubrió que la lepra se volvía contagiosa. Entonces, también a los leprosos en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a hablar, y específicamente en Israel, se les ponía en un tiempo de cuarentena, los apartaban y se les mandaba a que ellos tenían que andar todo el tiempo, escúchame bien, con una campanita. Con una campanita andaban y hacían con la campanita y tenían que ellos mismos gritar impuro, impuro, que quería decir que venía, la campanita era para anunciar que la persona que venía, que pasaba, era leproso. Por consiguiente, que tú deberías de estar apartado porque te podías contagiar. Entonces la persona andaba con su campanita, imagínese esta escena, y gritando él mismo todo el tiempo que era impuro, todo el tiempo. Entonces, cuando logramos entender que esto permitía evitar que las personas se le acercaban, porque no querían que, por así decirlo, la lepra se esparciera, porque no había una forma de detenerla. La lepra era muy común en los tiempos bíblicos y encontramos y tenemos en cuenta que también en esta época se vivía en condiciones que generaban enfermedades y pestes porque no había una buena higiene. También a un leproso no se le permitía acercarse ni a 2 metros de distancia de una persona. Escúcheme bien, incluso de su propia familia, no se podía volver a tener contacto con su familia, perdía todos sus bienes, él ya no podía regresar. Una vez se encontraba la lepra, era sacado del campamento o de la ciudad y no podía regresar. Él perdía su familia, perdía sus bienes materiales, perdía su vida, perdía absolutamente todo. Esta enfermedad era considerado también, aparte de que era un tema que era un tema de salud dramático en la vida de la persona que la poseía, también a nivel de cultural tenía una situación muy difícil porque el leproso se consideraba repugnante y se exigía que incluso, ya vimos que no se podía acercar a 2 metros de las personas. Y cuando soplaba el viento tenía que estar a muchos metros de distancia porque pensaban que por el viento podía traer la enfermedad. Entonces, eso era lo que se creía en ese momento. ¿Cómo vivían los leprosos en aquella época? Los leprosos vivían en comunidades con solo otros leprosos, no recibían atención médica, no recibían medicamentos, muchas veces vivían a las afueras, generalmente vivían en las afueras de la ciudad y para salvaguardarse de las temperaturas, del viento, de la lluvia, vivían en cavernas. Entonces eso hacía que se complicara más todavía el tema de higiene porque no había acceso a higiene porque estaban apartados sin medicamentos, sin poderte bañar, sin poderte cambiar de ropa. Entonces todo esto generaba que en vez de mejorar sus condiciones se esparciera la lepra por todas las partes del cuerpo. Ellos estaban junto con otros leprosos hasta que morían. Esta era la única forma que podía en ese momento tratar el pueblo esta enfermedad porque no sabían cómo controlar ni su propagación de la lepra. Y siempre estaban en las afueras de la ciudad y, como le digo, especialmente en cuevas. Era una situación muy difícil ser leproso en los tiempos del Señor, porque como le decía, no solamente tenía una connotación de contaminación, de enfermedad, sino a nivel social, que perdía su posibilidad de vivir en comunidad, de perder su familia, sus bienes, su vida. Pero también vemos que en Levítico, después de que se apartaba,
se revisaba nuevamente fuera del campamento, se revisaba, o de la ciudad, se revisaba después de un tiempo si la persona había salido de ese tema, si no era lepra, pero una vez se determinaba y el mismo sacerdote confirmara que si era lepra el diagnóstico, automáticamente esa persona jamás podría reintegrarse a la sociedad. En la Biblia se habla de la palabra lepra aproximadamente 40 veces. Dependiendo de el contexto, siempre se menciona que la lepra era algo que era terrible, que era de las cosas más complicadas para tratar. Número 5.2, ¿qué nos habla número 5.2? Manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo aquel que padece flujo y todo lo que es inmundo por causa de un muerto. Entonces, estamos hablando que en la época del Señor había una serie de normas muy puntuales y se tenían que cumplir. ¿En qué parte aparece que Jesús sana a un leproso? En 3 evangelios lo encontramos. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Marcos. Usted sabe que empezamos a estudiar Mateo, pero yo le he explicado que el Evangelio de Mateo está dedicado y enfocado mucho hacia los judíos. Por eso él habla de la descendencia, por eso él habla del nacimiento, habla de las generaciones posteriores del Señor y su enfoque es mucho en el tema de judíos. Pero echémosle un vistazo a este mismo texto y a esta misma hermosa enseñanza de que Jesús sana a un leproso, pero visto desde los ojos de Lucas y de Marcos. ¿Por qué de Lucas? De Lucas me parece muy interesante porque el evangelista Lucas era de profesión médico. Entonces él tenía una visión muy completa y muy puntual a los detalles por su profesión que ejercía de médico. Él sabía y conocía con más profundidad ciertos detalles que de pronto, por ejemplo, si tú y yo no somos médicos, no vamos a saber de patología, de sintomatología. Entonces, me parece muy interesante que lo miremos desde Lucas. Además, Lucas, recordemos que este evangelista fue compañero de Pablo, del apóstol Pablo. Era médico, él no era judío y su texto es dirigido para los griegos. Mientras que cuando encontramos en Marcos, que también encontramos esta enseñanza, Marcos era ayudante del apóstol de Pedro. Entonces lo voy a leer con Lucas, que me parece muy lindo. Dice así, Lucas 5, 12, 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó, ¿cuántos? Un hombre lleno de lepra. Él empieza a especificar al detalle. Cuando leemos en Mateo, de pronto dice, en Mateo y Lucas dice, se presentó un leproso, pero acuérdese, Lucas era médico, entonces empieza con los detalles. Este hombre estaba lleno, o sea que ya había un proceso, no estaba empezando el proceso de lepra, era un hombre que seguramente ya había sido apartado de su casa, de su familia, había perdido los bienes, porque dice Lucas muy al detalle que estaba lleno de lepra, o sea que ya el tema de reintegrarse era imposible. Según lo que dice la escritura, mire este simple detalle donde dice un hombre lleno de lepra, o sea, ya había pasado por el proceso del sacerdocio, ya le había confirmado que era lepra y él ya estaba definitivamente sabiendo que tenía que ir a las afueras de la ciudad, ya había un diagnóstico de base y no podría reintegrarse porque dice Lucas, un hombre lleno de lepra. Siguiente, el cual viendo a Jesús se postró. Muchos hablan de esto, pero ¿sabe qué detalle da interesante Lucas a comparación de los otros evangelios? Dice, con el rostro en la tierra, es decir, él postró su cabeza, la puso en la tierra, a los pies del maestro. Y dice, y le rogó diciendo, los tres comparten este mismo versículo. Los tres evangelios, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué vimos esto? Que al principio la diferencia entre milagros y sanidades. ¿Cómo fue esto? Al instante. Entonces esto fue un milagro.
Pero también vamos a estudiar más adelante que el Señor también se encuentra con 10 leprosos y que de esos 10 leprosos, ellos a medida que iban caminando fueron sanos. Entonces ahí fue sanidades. Mientras que este fue un milagro, porque dice la escritura que fue al instante. Y también nos dice, al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, y le dijo, muéstrate al sacerdote. Ya entendemos por qué dice al sacerdote desde Levíticos. Esa era la instrucción, que se presentara y él lo revisara fuera del campamento y verificara si había o no había, si podía reintegrarse o si no podía reintegrarse nuevamente a la familia, al hogar, incluso a la comunidad. Y dice, y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Cuando la persona se presentaba, ofrecía holocausto, presentaba su ofrenda, a veces en cereales, a veces en animales, pidiéndole al Señor que quitara toda inmundicia de él. Esto se hacía y esto era muy común en el Antiguo Testamento. Pero dice aquí en el siguiente parte, en el versículo 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Marcos habla de lo mismo, pero hay una parte que me impacta, porque no solamente Lucas dice que la lepra se había extendido, y no solamente dice que él puso su rostro en tierra y le rogó, sino que Marcos, cuando lo complementamos, dice, Jesús tiene misericordia de él. Mire qué lindo habla Marcos, y mire qué lindo cuando hacemos estas comparaciones. En Lucas dice, la fama se extendía. Y en Marcos dice, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Quién? El leproso. No se quedó callado. El Señor le dio una instrucción, pero él estaba en un gozo tan grande por ese milagro que él decía, pero ¿cómo me voy a callar? También dice, en ambos coincidían en lo mismo, se apartaba a lugares desiertos. En Lucas dice que él oraba y en Marcos también dice maravillosamente, venían de él a todas partes. ¿Qué quiere decir la frase? Vea que en los 3 evangelios se repite esto. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esto es maravilloso. Y la lepra se fue al instante. Entonces, ese si quieres, ¿qué le está diciendo este hombre? Significa que este joven, este señor, este hombre, este leproso, llega y le dice que él reconocía que su sanación o su milagro solo dependía de la voluntad de él, del Mesías, del Salvador. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te reconozco que tú eres mi todo, tú eres mi maestro, eres mi sanador, eres el que me puede limpiar de todo pecado, tú eres el Salvador, tú eres mi Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, esa palabra, si quieres, simboliza una cantidad de cosas y a veces cuando lo leemos a la carrera y es importante desmenuzar cada parte de la palabra. Entonces, este hombre conocía, este hombre era creyente, pero sobre todo reconoció a Jesucristo como el único que podía hacer una transformación a nivel total en su vida. Otra lección importante que debemos aprender del leproso en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, que lo encontramos, es que él fue y lo buscó. Y eso era imposible en esa época. Como le expliqué, que alguien se acercara a más de 2 metros no era permitido. Pero este hombre rompió toda ley, rompió todo obstáculo y llegó no solamente a la presencia de él, sino a los pies del maestro y se postró, puso su rostro en el piso, en signo de adoración, en signo de referencia, en signo de que
yo te entrego mi vida. Mira, Señor, cuando tú te arrodillas y te postras, le estás diciendo, Señor, mira, yo hice lo posible. Yo ya no, hasta aquí puedo yo. Necesito, Señor, de ti. Cuando tú te pones en la posición de arrodillarte y de postrar tu rostro en el piso, estás en una posición en que puedes ser atacado de cualquier frente, pero tú estás en la presencia del Señor y dices, Señor, yo vengo a ti con toda mi carga, con todas mis equivocaciones, con todos mis pecados, pero Señor, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que en ti hay salvación, yo sé que en ti hay sanidades y milagros, yo sé que tú puedes lograr lo que yo nunca he logrado en años o en meses. Cuando yo entrego mi vida a ti y te entrego las llaves de mi vida, de mi corazón, toma el control de todas las áreas de mi vida. Entonces, vemos como este hombre se acerca al Señor. El Señor tenía un poder tan grande que él podía haberle dicho a los 2 metros de distancia, sano, libre. Pero ¿sabe? Hay algo que me impacta de los 3 evangelios, que él lo miró, que él tuvo misericordia de él. Acuérdese que él estaba postrado, no estaba lejos. Y todo el mundo habrá dicho, incluso los discípulos, Señor, pero es que es un leproso, mira, por favor, mira, nosotros andamos contigo. ¿Usted cree que los apóstoles no pensaron eso? Claro que lo pensaron, tal vez no lo dijeron, pero lo pensaron. Entonces, cuando vemos que este hombre está ahí, se acerca a Jesús, pone toda su confianza en él, en Jesús, entrega su carga, le dice cuál es su necesidad, porque le dice, si quieres. Él se lo dice, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer y que Él puede quitar todo nuestro pecado. Él puede, y toda contaminación. Mire, no hay algo que el Señor no pueda tratar en nuestras vidas. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero esto era una situación que se veía muy puntualmente en la época de Jesucristo, la época de los leprosos. Pero sabes, ahora en día hay muchas personas que son leprosos. Sí, porque puede que no tengan esa enfermedad en la piel con todas estas condiciones, pero su vida está llena de pecado. Su vida está están muertos. Caminan, andan, respiran, pero ante el Señor están muertos, porque todo aquel que no reciba al Señor, su vida está muerta. Es una eternidad sin Él, un camino hacia destrucción. Dice la palabra que hay caminos al hombre que le parecen buenos, pero finalmente son caminos de muerte. Entonces, así como este hombre tenía esa situación puntual en su cuerpo, en todas las áreas de su cuerpo, como le comenté, cuerpo, huesos, extremidades, o sea, todas las áreas eran infestadas. También nuestra vida sin el Señor. Si nosotros no vamos a la presencia del Señor y nos postramos ante Él, le decimos, Señor, mira, necesito que quites esto. Porque a veces puedes echarte el mejor perfume, el Chanel, Dolce & Gabbana, lo que tú quieras, echarte el perfume. Y puede que huelas bien, vistas bien, te peines bien, te organices bien. Pero no estoy hablando de un tema físico. A veces estamos muertos por dentro y olemos, y me incluyo, porque así estaba mi vida antes de recibir al Señor. Y cuando cuando tú escuchas del Señor es algo, pero cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, con el Maestro, jamás vuelves a hacer lo mismo. Y el Señor tenía la posibilidad de decirle a la distancia sano, pero ¿sabe qué me impacta? Que Él lo toca, Él rompe toda estructura, todo lo que se decía que no se podía hacer, permitió que Él se acercara. No solamente se acercó, lo miró, porque ellos eran despreciados, se consideraban, perdón por lo que voy a decir, equivalente como una basura, como un tarro de basura, como algo desechable, como algo que tú botas y es inservible. Y el Señor no solamente permitió que se acercara, que se postrara ante Él, sino que lo mira, pero también dice hermosamente que Él tuvo misericordia de él, que se movió en misericordia, y dice que lo toca. Y al instante desapareció. Mire, un toque, un momento, un encuentro con el Señor lo cambia todo. Por eso dice, antes de Cristo y después de Cristo. Lo reconoce.
porque todo ojo le verá. Eso lo dice la palabra. Entonces, vemos también cómo este hombre solo buscaba y sabía que él tenía que solo a través de mostrarse a los pies de su Maestro, de Jesucristo, de reconocerlo como su Salvador, de reconocerlo a Él, se podría hacer un tema, ya fuera de milagro o de sanación, pero solo en Él había respuesta. ¿Qué nos está diciendo el Señor? A veces muchas áreas de nuestras vidas están en pecado y se empiezan a podrir, se empiezan a descomponer, y muchas áreas y muchos pecados, muchos hábitos de pornografía, de masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo, de incesto, de pornografía, de necrofilia, de pedofilia, no solamente en el área sexual, en el área de salud, en el área de nuestra familia. Tantas situaciones que a veces no hemos ido a entregar a la presencia del Señor, y el Señor nos dice en Mateo: venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Necesitamos ir, así como el leproso tuvo ese valor de romper todo lo que le dijeran y acercarse a Él y postrarse y reconocerlo y decirle: Señor, aquí estoy. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre, ser rápidos para ir a la presencia del Señor, y cuando nos equivocamos y decirle: mira, Señor, estoy aquí con mi pecado, con mis equivocaciones, con mi error, con mi soberbia, con mi orgullo, con mi prepotencia, con mi falta de fe, con mi deshacer mi voluntad, con mis obras de la carne, con mi sentimiento, con no poder perdonar al vecino, con no haber podido perdonar a ese esposo, porque estoy a punto de divorciarme, porque estoy enfermo, porque tengo un cáncer, porque ni siquiera ni la quimio ni la radio ha funcionado. Cuando yo voy y le digo: Señor, todo lo que le tengo que decir en esos tiempos de intimidad, a eso nos ha llamado el Señor, a que lo busquemos cuando todavía hay tiempo. El leproso había perdido no una cosa, había perdido su familia, sus bienes, su vida, todo lo había perdido. Y a veces tenemos que perder muchas cosas para reaccionar y verdaderamente buscar al Señor. No esperemos a perder las cosas, seamos obedientes, seamos diligentes, y sobre todo entender que no importa cuál sea nuestra falla, nuestra equivocación, nuestra atadura, el Señor tiene un amor tan grande, porque dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Conclusión importante: pidámosle al Señor que nos limpie, no solamente de enfermedades que podamos llevar en nuestro cuerpo físico, sino también nuestro corazón. Acuérdese que lo único que existía cuando estaba Dios en el Edén con Adán y Eva era amor. Era lo único. Después de la caída es que salieron estas emociones de angustia, miedo, temor, rebeldía, orgullo, soberbia. Todo eso salió después de la caída. O sea que lo único que usted debe tener en su corazón es el amor, primero para Él, segundo para el prójimo. Y por consiguiente, cuando tú llegas a amar al prójimo, es porque tú te has amado a ti mismo, pero poniendo la mirada en Él. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando, a que lo busquemos, a que clamemos a voz en cuello, que le pidamos a Él que nos limpie no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, nuestro espíritu, que a veces estamos tan llenos de tantas cosas que hemos cargado no por días ni meses, sino años. Imagínese que usted tiene una pieza de San Alejo y en esa pieza ha metido el dolor de su divorcio, ha metido el dolor de la traición de los amigos, ha metido que lo botaron injustamente de su trabajo, ha metido ahí ese dolor, esa gastritis, ese insomnio. Todo lo ha metido en esa pieza de San Alejo. Y cuando usted reconoce al Señor y le dice: Señor, te entrego las llaves de todas las áreas de mi vida, el Señor lo primero que hace es que va a San Alejo y abre y da libertad a los cautivos y empieza a trabajar todas esas áreas. Cuando usted abre una pieza de San Alejo, lo que primero que hace es que ventila y empieza a sacar todo lo que nos sirve. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Pero que es importante que tú le des la autoridad, porque existe el libre albedrío y tú tienes que decirle: Señor, yo te entrego mi vida, necesito que tú tomes el control de todas las áreas de mi vida, el área sexual,
el área familiar, el área de las finanzas, el área ministerial. Todas las áreas de mi vida, Señor, necesito que sean tocadas por ti, porque un toque del Maestro cambia todo. Ese toque le cambió la vida a este hombre. Ese encuentro con el Señor, él jamás volvió a ser el mismo. Y cómo no ir a hablar de las obras que había hecho el Señor, cómo no mostrar su agradecimiento. Siempre pidámosle al Señor que nos limpie, que tome el control de todas las áreas de nuestras vidas y sobre todo que nos perdone, que nos unja con ese aceite fresco, que nos dé las fuerzas del búfalo para poder continuar y que nos dé esa humildad para reconocer cuando nos estamos equivocando y ser rápidos y ser obedientes y ir a la presencia del Señor a corregir todo lo que estemos haciendo que no sea correcto, porque no solamente estamos afectando nuestra vida, sino a nuestra familia, incluso a nuestras siguientes generaciones. El Señor no nos va a rechazar. Hebreos 4:16 para concluir. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acuérdese que dijo que el Señor se movió en misericordia cuando vio a ese leproso, cuando lo recibió. Un encuentro con el Señor cambia tu vida para siempre. Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente. Nos habla de una manera maravillosa que nunca va a ser lo mismo nuestra vida sin Cristo a con Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Con Él todo lo puedo. Con Él soy más que vencedor. Y esta era la serie que estamos iniciando, diferenciando claramente qué es un milagro y qué es una sanidad. El milagro es instantáneo, la sanidad es un proceso y a veces incluye lo que le decía, fisioterapia, ayuda médica, porque el Señor no nos ha quitado toda la parte médica. Es importante y trabajamos con ellos de la mano. Recuerde que el médico ve con sus ojos de ciencia lo que puede observar. Y es importante escucharlo, pero no nos vamos a quedar solo con el diagnóstico médico. Una vez identificado qué es lo que tenemos que orar, vamos a la presencia del Señor y le dije, Señor, vengo a ti por esta y esta área. Esto es lo que necesito, esto es lo que no está funcionando y esto es lo que necesito, Señor, trabajar contigo. Entrégale todas las áreas de su vida, como este hombre que le entregó sus sueños, sus ilusiones. No tenía nada, había perdido por la lepra a su familia, su hogar, sus bienes, había sido expulsado a cuevas, tenía que andar en una campanita diciendo inmundo y nunca más podría volver a ver a su familia. No es necesario que lleguemos a puntos donde perdamos casi todo para buscar la presencia del Señor. Busquémoslo, inclinémonos ante Él, que Él va a tener misericordia, nos va a ver con ojos de amor y siempre un corazón contrito y humillado nunca será desechado. Bendigo tu vida y declaro tiempos en los cuales entregas tú tus llaves, entrégale las llaves y el control de la vida en todas las áreas al Señor y Él empezará a limpiar esas áreas que han sido sanalejo por años y va a quitar maldiciones, ataduras, dolores, hábitos, cosas que tú no has logrado vencer, lo vas a hacer en el nombre del Señor, con Él y para Él. Y toda la honra y la gloria sea siempre para el Señor. Bendigo tu vida. Buenas noches por estar aquí. Comparte este link. Es una forma de evangelizar. Es una forma en que podemos llegar y alcanzar a muchos. Si usted está aquí, está apartando este tiempo, los martes, los jueves, sepa que también los domingos estamos estudiando las cartas de Pablo. Estamos en Efesios 4 y cada domingo nos reunimos y estudiamos un capítulo de las epístolas de Pablo. En este momento estamos en Efesios. Estamos escudriñando las escrituras y estamos amando al Señor y buscándolo, porque los tiempos a veces pueden ser malos, pero si yo busco al Señor, no importa la circunstancia, sé que estoy en las mejores manos. Bendigo tu vida. Muy buenas noches. Nos vemos el jueves con serie Maldiciones. Estamos rompiendo maldiciones de las 9. Ya hemos visto 3 y vamos por más. Vamos a identificar cómo es nuestra batalla y con quién es nuestra batalla para poder ser más que vencedores y victoriosos. En el nombre de Jesucristo. Adiós, adiós.